Excelente, queridos alumnos, Dios los bendiga, buenas noches. Estamos en una clase más, queridos alumnos, de métodos de estudio bíblico. Y bueno, tengo que checar, aquí está, métodos de estudio bíblico, Instituto Bíblico de las Torres. Hoy vamos a ver la segunda parte. La semana pasada vimos método devocional. Hoy veremos método de estudio bíblico de resumen de capítulo. Vamos con la introducción, ahí le va. En su composición original, o sea, la Biblia como tal, no se dividía en capítulos ni en versículos. Usted se preguntará, bueno, ¿y cuándo empezó esto de los capítulos, de los versículos? Bueno, fue en el año de 1228, cuando el obispo Stephen Langton hizo la división de capítulos. ¿Quién era Stephen Langton? Ahí le va, ¿verdad? Por si se preguntaba, ahí le va. Y está el tumbaburros de Wikipedia. Dice, Stephen Langton, también en español conocido como Esteban Langton, fue un teólogo y cardenal católico, era católico, y fue arzobispo de Canterbury. Estudió y enseñó teología en París. Fue nombrado arzobispo de Canterbury por el Papa Inocencio III. Sin embargo, el rey Juan Sin Tierra de Inglaterra no aceptó el nombramiento porque no tenían muchas cosas en común el rey y él, por lo que tuvo que pasar 6 años en el exilio en Francia. Ahí compuso el texto Veni Sancti Spiritus, que más adelante se convertiría en la secuencia de Pentecostés. A la vuelta del exilio y ante las arbitrariedades del rey, reunió a los nobles en Rumini para debatir la situación. Pero ahí le va lo que nos interesa. Stephen Langton introdujo la división de la Biblia en capítulos tal como la conocemos hoy, ¿ok? O sea, la primera persona que dividió la Biblia en capítulos fue Stephen Langton. Ahora, los versículos fueron introducidos hasta el siglo XVI mediante el trabajo de Santo Spagnino y Robert Estienne, ¿ok? Este fue el dato histórico del día de hoy. Para cuando le pregunten a pantalla, ¿verdad? Son de esos datos que son inútiles, pero son apantalladores, ¿verdad? Oye, ¿sabías que Stephen Langton dividió la Biblia en capítulos? Y bueno, ahí puede usted impresionar a alguien que no sepa. Pero bueno, con eso en mente, hermanos, este hombre dividió la Biblia en capítulos. Ahora, ahí le va. Usted se preguntará, bueno, hermano Hugo, ¿cuál era el propósito de dividir la Biblia en secciones? Ahí le va. Era para hacerla más accesible a los lectores. Algunas divisiones, hermanos, si usted ha leído la Biblia, sabe que de repente la división de capítulos por no concuerda, porque cortan la idea. ¿Cuántos de ustedes han leído la Biblia y de repente van leyendo y a la división del capítulo corta de la idea de lo que está leyendo? O sea, muchas de las veces sí cortan la idea, pero no siempre. Pero Stephen Langton hizo la división para que la gente pudiera entenderlo más, ¿ok? Entonces, muchas veces sí corta la idea, muchas veces no, pero procuran hacerlo así. Ahora, sigamos leyendo con eso en mente. Dice aquí, algunas divisiones son arbitrarias, sin embargo, por lo general, proveen buenos puntos de división útiles para el estudio bíblico. La semana pasada hablábamos de el método de estudio devocional y le voy a preguntar a mi hermano Fermín. Hermano Fermín, ¿qué entiende usted por método de estudio devocional? O sea, ¿qué aprendió usted de eso? ¿Qué es hacer un devocional? Perdón, pastor. Pues yo lo que aprendí fue analizar un texto, estudiarla, orar, Amén. meditar en ella y aplicarla principalmente en nuestra vida y tratar de Ándele. compartirla a los demás, güey. Usted sí entendió exactamente. El punto del devocional es que no vamos a estudiar la palabra de Dios para andar apedreando a los demás. Vamos a aplicarla aquí a uno mismo. Esa es la médula. ¿Cuántas hermanas aquí han cocinado y saben que cuando cocinamos huesitos, caldo de res o la médula es lo más sabroso? Lo del tuétano. Ese es el tuétano de esto. Eso es la médula. La médula del devocional es que primero te tiene que hablar Dios a ti y primero tienes que aplicarlo a ti. Antes de enseñarle a otros, debes enseñarte a ti porque caemos, le voy a ser bien franco acá en confianza y que quede en confianza,
que la mayoría de los que predican la palabra de Dios no viven lo que predican. Ay, hermano Hugo, qué fuerte eso. ¿Por qué dice eso, hermano Hugo? Ve a sus familias, ve a sus hijos, ve a sus matrimonios. Dicen que lo que se ve, amén, hermanos. Sí, o sea, sí, mucha conferencia y, wow, qué conferencista. Oye, ¿sí supiste que sus hijos andan bien mal? ¿Sí supiste que es divorciado? ¿Sí supiste que se le dividió la iglesia? ¿Sí supiste que amén? Entonces, yo la verdad, yo prefiero 1000 veces tener bien a mis hijos que estar en una conferencia, 1000 veces. Yo prefiero tener mi matrimonio bien que andar en una conferencia. ¿A mí de qué me sirve que me respete la gente y no me respeten mis hijos? ¿Sí están aquí conmigo, hermanos? O sea, lo más importante delante de Dios es la familia, no ser famoso. Porque la verdad, hermanos, hay muchos que por volverse famosos perdieron lo más importante, que es la familia. La familia es lo más importante. Si tú estás casado, la persona que te debe respetar más es tu esposo o tu esposa. ¿De qué sirve que las hermanas de la iglesia te admiren o los hermanos te admiren si tu esposa te odia, si tus hijos te odian? Entonces, hay prioridades. Y por eso le preguntaba al hermanito aquí hace rato que qué aprendió del devocional y él aprendió lo importante, que antes de predicarle a otros, me lo voy a aplicar a mí. No puedo enseñar de no mentir si yo soy un mentiroso. No puedo enseñar de no robar si yo soy un ratero. No puedo enseñar de ser fiel si yo soy un inconstante. ¿Sí están aquí conmigo, hermanos? Entonces, eso aprendimos del método devocional. Ahora vamos a ver el día de hoy otro método de estudio bíblico. Este es interesante, está bueno. Y este método de estudio bíblico es el del resumen por capítulo y ahí le va. ¿Cuál es la definición? Le voy a pedir al hermano Juan que me lea la definición. Ahí viene, por favor. Léalo, por favor. El método de estudio bíblico de resumen de capítulos conlleva la comprensión general del contenido de un capítulo de la Biblia mediante su lectura por lo menos 5 veces, planteado una serie de preguntas respecto de su contenido y resumiendo los pensamientos centrales del pasaje. Así es. Fíjate qué interesante, Juan. ¿Al menos cuántas veces lo debes leer? 5. 5 veces. Exactamente. Le preguntaban a un gran predicador, le preguntaban a Carlos Spurgeon, oye Spurgeon, pues ¿cómo sacas? No sé si usted se ha dado cuenta que los grandes siervos de Dios, los grandes predicadores, de repente sacan cosas de la Biblia que uno lee, pero uno no discierne. Está predicando aquel pastor que Dios usa y uno dice, ay, mira, yo había leído eso y no había visto lo que el pastor vio. ¿A cuánto les ha pasado? A ver, hermanos. Y dice uno, pues ¿cómo lo habrá hecho? ¿Qué libro habrá estudiado? ¿Quién le habrá contado? No, lo que pasa, decía Carlos Spurgeon, que él cuando predicaba, seleccionaba el pasaje, el capítulo, y al menos leía el mismo capítulo 30 veces. ¿Sí está aquí conmigo? O sea, muchos de nosotros, desgraciadamente, a la hora de leer la Biblia, la leemos de pasadón, de repaso. No, la Biblia, hermanos, hay que rumiarla, mire, yo le voy a decir algo. Y platicaba con una tía mía, les pido sus oraciones, mi tía Lupita. Mi tía Lupita es maestra en Ciudad Acuña. Mi tía Lupita, hermanos, está perdiendo la vista. Entonces me dice, mijo, yo ya no veo casi, mijo. ¿Será pecado oír la Biblia? ¿O a fuerzas tengo que leerla? Le digo, no, tía, le digo, si ya no ves, escúchala, ¿verdad? Yo conozco un pastor que es ciego que pues, ¿cómo ni modo de decirle que está en pecado por no leer la Biblia? Pues ya no puede, está ciego. Pero el pastor la oye. Y no sé, pero, por ejemplo, vamos a hacer una encuesta aquí entre los que estamos. Habemos personas que aprendemos más leyendo, ya vemos personas que aprendemos más escuchando. En lo personal, en mi persona, yo aprendo más, soy más auditivo. Levante su mano quien sea auditivo, que aprenda más oyendo. Mira, ahí hay 1, hay 2, hay 3, 4, 5. Ahora, levante su mano quien sea visual. ¿Está aquí conmigo? Entonces, ahí le va. Usted aprenda, no se sienta mal de repente
Hay personas que dicen, hermano, es que no sé si le pase, pero yo de repente siento que leo y me pierdo, no me concentro, nada más veo un montón de letras y no capto. Pasa, porque tal vez tú seas más auditivo que visual. Entonces, no te sientas mal. Tienes que entender algo bien interesante. Identifica qué clase de persona eres para aprender y dale por ese lado. Si a ti se te quedan más las cosas oyéndolas, a mí me dijo mi mamá, hijo, yo no puedo ver la clase. Mamá toma la clase. No, le digo que la voy a acusar con el pastor Montelongo porque no paga colegiatura a mi mamá, ¿verdad? Pero mamá toma las clases, las ve, ¿verdad? Y le dice, hijo, dice, yo cuando estoy lavando los trastes, pongo la clase que das y te oigo y se me queda más. No sé si le pase, pero a veces las cosas se nos quedan más cuando escuchamos que cuando leemos, ¿ok? Cualquiera que sea su situación, por ejemplo, si a ti se te queda más la Biblia escuchándola, escúchala. Oiga, no sé si le pase, pero por ejemplo, yo que trabajo manejando, tengo la Biblia en audio, la pongo y ya cuando menos me acuerdo, ya me aprendí varios textos que se me quedan en el subconsciente. ¿Sí está aquí conmigo? Entonces, con eso en mente, hermanos, vemos que la definición del método de estudio por capítulo es tomar un pasaje, al menos leerlo 5 veces, y espérate, dice, planteando una serie de ¿qué? Preguntas respecto de su contenido y resumiendo los pensamientos centrales del pasaje. Ahí le va. ¿Por qué es importante este método? Le voy a pedir a la hermana Miriam Randel que nos lea por qué es importante este método. Son 4 puntos. Adelante, hermana. Amén, pastor. ¿Por qué es importante este método? Primero, es un método fácil de aprender. En segundo lugar, este método no lo llevará mucho tiempo. En tercer lugar, este método no exige de ayudas externas u obras de consulta. En cuarto lugar, este método es un buen tipo de estudio para cuando está comprometido con un estudio de lectura rápida de la Biblia. Así es. Ahí le va, ¿eh? Vamos a hacer 10 pasos fáciles para hacer el resumen de un capítulo. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Todos tienen su Biblia? Si no la tienen a la mano, usen la del celular o qué sé yo. Vamos a seleccionar un pasaje. Vamos a ver rápidamente. Le voy a pedir a mi hermano Kenny, selecciona un capítulo de la Biblia, mijo, el que tú quieras. Y a ese nos vamos, el que nos diga Kenny. Salmos capítulo 23. Vámonos a Salmos 23, rápidamente. Vámonos para allá. Vamos a hacer un ejercicio de cómo se hace un resumen de un capítulo. Denle like cuando ya estén en Salmo 23. ¿Ya están en Salmo 23 todos? Digan amén. Like, amén. Excelente. Amén. Ahora, hay 10 pasos para hacer un resumen de un capítulo. ¿Ok? Ahí le va. Por ejemplo, Kenny seleccionó que su capítulo que va a estudiar es Salmos 23. Ahora, con eso en mente, hermano Carlos Antolines, ¿qué título le pondría usted a Salmo 23? Si te dijeran a ti, Carlos, bueno, titula el Salmo 23, ¿qué título le pondrías tú? A ver, ponle tu micrófono, Carlitos. Un título que yo quiera, pastor. Así es. El que tú quieras, mijo. Dios es mi guía. Amén. Perfecto. Lo padre de esto es que fíjate, vamos a hacer una dinámica, ¿ok? Por ejemplo, Carlos, al Salmo 23 le pone Dios es mi guía. Por ejemplo, Reina, ¿qué título le pondrías tú al Salmo 23? Pues Jehová es mi pastor. Bueno, yo mi pastor, trata de eso. José Luis, otro título a Salmo 23 que no sea Dios mi guía, ni Jehová es mi pastor, ¿qué otro título le pondrías tú? Jehová es mi Señor. Ándale, Jehová es mi Señor. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que cada persona aprecia las cosas de una manera diferente.
Algo que tenemos que aprender, hermanos, y más porque pasa dentro del fundamentalismo, es que si una persona no piensa como el pastor, está mal. Y hay que aprender que hay siguientes cosas. Por ejemplo, una cosa son las bases bíblicas, otra las convicciones y otra las preferencias. ¿Está aquí conmigo? Las bases bíblicas no son negociables. Por ejemplo, ¿qué son las bases bíblicas? Nosotros, como base bíblica, creemos que la salvación es por fe, no por obras. ¿Estamos de acuerdo? Que el bautismo no es parte de la salvación, que las ordenanzas que dejó el Señor es bautismo y cena del Señor. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra del Señor al 100%, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, creemos eso. Son bases bíblicas no negociables, ¿estamos de acuerdo? Pero ahora, por ejemplo, hay convicciones. ¿Qué son las convicciones? Las convicciones son un reflejo de las bases bíblicas que vive el cristiano. Por ejemplo, yo tengo la convicción de que en mi casa no se toma alcohol. Tengo familia, yo creo que usted también tal vez tenga familia que toma alcohol. Y no falta de repente que llegue el tío con su cerveza y me ha tocado, ¿sabes qué, tío? Yo te aprecio mucho, yo te quiero mucho, eres mi sangre, pero en mi casa no se toma alcohol. Amén. Es mi convicción. En mi casa procuramos no decir malas palabras. ¿Sí está aquí conmigo, hermanos? Porque son nuestras, ¿qué? Convicciones. Por ejemplo, si los niños van a ver algo, ¿verdad? Procuramos que sea algo que no les dañe su mente, que no les dañe su pensamiento. Ahí le va. Hay bases bíblicas, ¿estamos de acuerdo? Hay convicciones, que las convicciones son un reflejo de la base bíblica, pero también hay lo que son las preferencias. Y desgraciadamente hoy entre los bautistas estamos divididos y peleados por preferencias, porque no sabemos respetar. Por ejemplo, hay gente que dice, ay, la rondalla es pecado. Así tal cual. Y no tocan rondalla en su iglesia. Y critican a los que tocan rondalla. Discúlpame, pero si es música que alaba al Señor y que es, no, a mí en lo personal no se me hace mala. ¿Sí está aquí conmigo, hermanos? Pero ¿qué pasa? Que hay pastores que no les gusta la rondalla y ¿qué hacen? Critican al que sí la toca. Ah, es que la orquesta es la buena, la rondalla no. No, es que esas son tus preferencias, mijo. Y tus preferencias son respetables. Pero tú no puedes condenar a otro que no piense igual que tú en base a tus preferencias. ¿Está aquí conmigo? Y muchas veces entre el bautista fundamental, es que yo soy graduado de San Luis y por eso soy mejor. No, que yo soy graduado de Hiles y por eso soy mejor. Que yo soy de Montesión y por eso soy mejor. Nos da risa, pero así piensan. De verdad. Usted lo sabe. Usted lo sabe que cuando traen su diplomita de Hiles, se sienten que saben todo. ¿Sí está aquí conmigo? O traen su diplomita de Montesión, o traen su diplomita de San Luis, o traen su diplomita de cualquier colegio y ya se sienten el plan de Dios para el mundo y no es así. ¿Y qué pasa? Que cuando salen a los trancazos a la obra de Dios, muchos truenan porque van con su diplomita por delante, pero no con la presencia de Dios. ¿Qué tenemos que entender? Que seas del colegio que seas, si tú no sabes respetar a otro. Por ejemplo, ayer estuve en Acuña y el pastor no tuvo la bendición que tienen ustedes porque esto que estamos haciendo es una bendición. El hecho de que un siervo de Dios, y yo no, ¿verdad? Yo soy el peor, pero por ejemplo, que los enseñe el pastor Jesús Alanís, que los enseñe Chencho, el hermano Crescencio, que los enseñe Noé, que les enseñe Néstor, que les enseñen esos grandes siervos de Dios. Discúlpeme, pero usted es bendecido. No todos tienen la bendición de tener colegio bíblico. Y ayer que fui a Acuña, esa iglesia de este pastor lleva 6 años. Es una iglesia que ahí va. Y el pastor me contaba que una vez fue una conferencia de pastores y dijeron, todos los pastores júntense para una foto. Y que el pastor pues llegó y se puso en la foto y que alguien dijo, usted no tiene diploma de colegio bíblico. Y pues pobre pastor pues se hizo un lado. ¿A poco
Yo me pongo a pensar, ¿a poco hay gente así? Sí la hay. Dentro de las cosas de Dios, entre los bautistas fundamentales, hay gente así, que piensan que porque estudiaron en un colegio bíblico son más, que piensan que porque su pastor es un pastor famoso son más. Hay gente que su pastor es famoso y ay, mi pastor es Kevin Wynn, mi pastor es Andy Gómez, mi pastor es Luis Parada, ¿y eso qué? Eres un triste rebelde, un necio, porque no te hace el pastor. Gloria a Dios por esos siervos. Pero de vergüenza debería darte decir que tu pastor es Kevin Wynn y ser un mentiroso, ser un ratero, ser un tranza. ¿Sí está aquí conmigo, Ross? Por ejemplo, yo le voy a decir algo y casi no lo cuento. Mi abuelita, hermanos, mi abuelita Lulú fue de los primeros miembros de Montesión de Kevin Wynn. Yo estuve en Montesión cuando Montesión tenía 10 miembros. Ahorita esa iglesia tiene 10 miles de miembros, pero nosotros empezamos ahí con el pastor Kevin Wynn. ¿Y sabe qué? Nunca va a ver en mi Facebook que digo que mi pastor fue Kevin Wynn. Nunca lo voy a decir. Nunca le he pedido un peso al pastor Kevin. Nunca. Nunca. Nunca ando ahí. Ay, mi pastor. No. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor es mi pastor, no un hombre. Y yo agradezco la vida del pastor y le agradezco todo lo que le aprendí. Pero, ¿cuántos no hay que se toman la foto con el pastor? Ay, ya se toman una foto con un pastor y ya se creen grandes. O van a una conferencia y ya se sienten grandes. Ay, aquí con mi amigo. No, no, hermanos. Por ejemplo, ayer le voy a contar, y con esa gente sí me tomo fotos. Conocí un pastor ya grande, con su bastoncito, y él predica en los ranchos. Y para mí esos son los héroes, porque ellos van donde nadie quiere ir. Y este pastor camina horas para predicar en los ranchos de allá por Cuatro Ciénegas, Coahuila. Y el hermano me dice, ¿me deja tomar una foto con usted? Le digo, no, le digo, el que me quiero tomar una foto con usted soy yo. Y la subí bien contento y bien orgulloso. Esas fotos sí las presumo, porque es gente honesta, gente humilde, gente que vale la pena. ¿Sí está aquí conmigo, hermanos? Entonces, ¿qué tiene usted que entender? Que una cosa son las convicciones, otra las bases bíblicas y otra las preferencias. Por ejemplo, ahorita que hicimos esta dinámica, usted se da cuenta de algo. Carlos tituló al pasaje de cierta manera. Reina tituló el pasaje de cierta manera. José Luis lo tituló de cierta manera. ¿Estamos de acuerdo? A la hora de seleccionar el pasaje bíblico en el método de estudio de capítulo, titúlelo como Dios le dé a entender. Pero ahí le va, vamos al siguiente punto. Primero, lo vamos a titular. ¿Estamos de acuerdo? Pero siguiente, vamos a ver el contenido. El contenido, queridos alumnos, es bien importante y le voy a explicar por qué. Porque, hermanos, es la sustancia, es la forma a la cual uno está impuesto a hacer ahí las cosas. Le voy a decir algo bien interesante. Por ejemplo, muchas de las veces, hermanos, la gente se fija más en las formas que en los fondos. ¿Qué le quiero dar a entender con eso? Fíjese. Ahí le va. El contenido. Describa, resuma, parafrasee, bosqueje o haga una lista de los puntos principales del capítulo. Por ejemplo, vamos a leer Salmo 23 y para eso le voy a pedir a mi hermana Alondra Osorio, si es tan amable, léame por favor Salmo 23 y una vez que lo leamos, vamos a ver los puntos principales del capítulo. Adelante, por favor. Ok, soy hermana María Arango, solo que tiene el nombre de mi hija. Ah, ok, perdón. Pero sí. Dije, se cambió el nombre. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gracias, hermana. Ahí le va. Por ejemplo, hermana Estela, de lo que acaba de leer la hermana, dígame un punto importante. En eso que leyó ella, un punto que a usted le haya llamado la atención. No todo, sino
que usted diga, a mí del Salmo 23 siempre me ha gustado esto o me llama la atención esto. El 4, el 6, Ajá. el 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Amén. Por la delincuencia, yo me lo aplico porque pues uno puede salir, ¿verdad? Y no sabe si vas a regresar, pero confiando en Dios, Él te guarda. Y fíjese qué interesante esto que dice. No sé si han escuchado esta historia es real, pasó en Estados Unidos en los años 70. Había un asesino en serie de damas que atacaba en los campus universitarios y aprovechaba la noche para hacer sus crímenes. Un día una muchacha cristiana, y ahorita que la hermana lo cita, fue a hacer su tarea al campus y pues tenía que atravesar el campus como un tipo parque, un tipo bosque para llegar a sus dormitorios, pero la muchacha pues estaba preocupada por todo lo que estaba pasando con el asesino. Y la muchacha oró al Señor, dijo, Señor, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Señor, cuídame, Señor, guárdame. Y pues la muchacha oró al Señor y nunca subestime el poder de la oración. De verdad, nunca lo subestime. Mire, yo les he contado cómo Dios me ha librado de 2 secuestros allá en Nuevo Laredo. De verdad, y lo que me salvó fue la oración. Esta muchacha que les cuento oró al Señor y al siguiente día, desgraciadamente, en ese mismo parque, en ese mismo campus, asesinaron a una chica. Tiempo después agarran al asesino serial y pues contactan a varios testigos para identificarlo. Entonces contactan a esta señorita y dicen, oye, pues tú fuiste, vieron la biblioteca, vieron el registro, oye, tú fuiste más o menos a la misma hora de la chica que asesinaron. ¿Pudieras ir a identificar a esta persona? Sí, claro que sí. Va la chica y efectivamente identifica a esta persona. Cuando la chica iba pasando, este hombre estaba ahí, pero no se le acercó. O sea, la vio, pero no se le acercó. Dice, sí, de hecho, lo vi, dice, pero no se me acercó. Y de repente la muchacha le pregunta, ¿verdad? Con policía de por medio, dice, ¿por qué si usted me vio, no me atacó, no me hizo nada? Dice, muchacha, pues ibas con 2 hombres vestidos de blanco, fuertes, grandes, ¿cómo te iba a atacar? Dice, yo ataqué a la que iba sola. Dice, pero tú ibas acompañada de 2 hombres. Y la muchacha dice, no, yo no iba con nadie. ¿Ya la entendieron o se las explico con legos? Amén. Es real, hermanos. La presencia del Señor es real. El ángel del Señor acampa alrededor de los que los teme y les defiende. Yo le puedo contar testimonio tras testimonio y pasaríamos la clase contando testimonios de cosas bien asombrosas que pasan. Mi mamá, y esto mamá le puede dar fe de esto que pasó, tenía una enfermedad muy fuerte, hermano. Mamá se estaba muriendo, tenía muchas hemorragias, mi mamá. Literal, estaba muy mal mi pobre madre. Y un día, hermanos, ella iba en la Ciudad de México, iba muy triste, o sea, mamá iba orando. Dice mamá que iba orando diciendo, Señor, pues estoy muy triste, muy mal, me siento débil, no se me quitan estas enfermedades. Y dice mamá que de repente, hermanos, en el mismo metro llegó una ancianita y le dio una bolsa con un té y le dice, Dios me envió a ti, tómate este té y vas a ver que, y se curó. Pasó, sí pasó. Y usted sabe, hermanos, usted sabe, usted que vive la vida cristiana, sabe que de repente de maneras inexplicables Dios nos guarda de accidentes. ¿A cuántos Dios los ha guardado de accidentes? Dios los ha guardado de asaltos. De repente en la fábrica corren gente y usted no lo corren. De repente nadie trae trabajo y usted sí trae. De repente a todos les da COVID y usted le da, pero usted sí la libra. ¿Sí está aquí conmigo? O sea, Dios nos guarda. Dios nos guarda. Por eso, por ejemplo, le preguntaba a la hermana qué pasaje le llama la atención. Tremendo, el 4. Hermano Angelito, de Salmo 23, mijo, ¿qué pasaje te llama la atención?
El primero de Jehová es mi pastor, ¿En qué manera te llama la atención, mijo? pues de que Él es el que nos rige, ¿verdad? Él es el que nos cuida, nuestro protector, nuestro padre. Y pues después vemos que dice que no nos faltará, pero lo primero es que Jehová es nuestro pastor, que Él es el que nos guía. Y ahí te va. ¿Cuántos crecimos en el campo? Ahí le va. Y usted no me va a dejar mentir con esto que le voy a decir. ¿Sí o no? Cuando los cristianos citan Jehová es mi pastor, se imaginan al pastor abrazando a la borreguita y la borreguita así, bien chiflada. No, eso no es, no. Si usted ha crecido en el campo y sabe cómo se cuidan las borregas, el pastor agarra palazos a las borregas. Y no hacemos caso. Porque las ovejas son animales torpes. Y muchas veces piensan, ay, el buen pastor y la ovejita. No, el pastor las arrea. Entonces, cuando el Señor es nuestro pastor, sí nos va a apapachar, sí nos va a cuidar, como David, que dice la palabra de Dios que llegaba un león, llegaba un oso y las defendía, y bendito nuestro Dios que nos cuida. Pero también cuando andamos en malos pasos, el Señor con su callado nos da un palazo. Órale, ahorita le decía a la hermana Miriam que a veces nos da un zape espiritual Dios, un estate quieto Dios nos da. Entonces, que el Señor sea nuestro pastor no implica que nos va a apapachar siempre. Gloria a Dios por los apapachos de Dios. Gloria a Dios por el cariño de Dios. Gloria a Dios. Yo creo que nadie nos ama como Dios nos ama. Yo creo que nadie nos apapacha como Dios nos apapacha, porque sí es cierto, Dios nos da nuestro palazo, pero también cuando vamos a Dios en oración y queremos un consuelo, Dios nos consuela. ¿Cuántos hemos sentido esa presencia de Dios abrazándonos, fortaleciéndonos, levantándonos el ánimo? A veces vamos llorando, a veces no sé si le pasa que uno va a Dios en oración llorando, bien desconsolado, bien triste, bien mal, y se levanta uno y se levanta uno bien fortalecido, porque no hay consuelo como que el Señor da, no hay abrazo como el que el Señor brinda, no hay apapacho como el que el Señor nos da. El Señor es nuestro pastor. Entonces vimos el título, pero a la hora de sacar el contenido, ¿qué es? Sacar lo mejor del pasaje. Ahora sí que como cuando las hermanas hacen pollo y preparan una pechuga, ¿qué hacen? Si va a ser, por ejemplo, un caldito o algo, lo desmenuzan. ¿Por qué desmenuzamos el pollo? ¿Por qué deshebramos el queso? ¿Por qué la carne de res la deshebramos? Para hacerlo rendir más. Está aquí conmigo. O sea, ¿por qué? Porque si servimos el cacho así, no va a sacar provecho, pero se desmenuza, se deshebra, se parte para sacar el mayor provecho. Igual, el pasaje bíblico, vamos a deshebrarlo, vamos a desmenuzarlo, vamos a extenderlo, pero con eso en mente sigamos ahí. Entonces ya vimos rápidamente lo que es el título. ¿Estamos de acuerdo? Luego el contenido. Por ejemplo, ahora los personajes principales. Hermanito Luis Palma, ¿cuál será un personaje principal de Salmo 23, mijo? Yo creo que Dios, porque se refiere que dice, bueno, Jehová es mi pastor. Entonces resalten todos los versículos, todos los beneficios que Él puede darte. Entonces, creo que el principal personaje sería Dios. El Señor en su faceta de pastor, amén. Por ejemplo, hermana Dora Elisa, ¿qué versículo erigiría usted del Salmo 23 para su estudio bíblico? Para mí sería el 1. Amén. El de Jehová es mi pastor, nada me falta. Exactamente. Entonces vamos viendo las 10 divisiones. Primero el título, luego el contenido, luego personajes principales, luego el versículo elegido, luego las palabras importantes. Por ejemplo, ahí le va. En esto de palabras importantes, de repente hay palabritas que uno no entiende. Por ejemplo, ahí le va. Ahí le va. Aderezas. ¿Sabe, por ejemplo, cuántos saben el significado de la palabra aderezas? ¿Qué es aderezas? Decir algo para que quede rico. Como preparar, ¿verdad? Aderezar es como, por ejemplo, va a llegar un ser querido a tu casa, aderezas, preparas, ¿verdad?
Cuando llega alguien especial que tiene mucho que no te visita, no le vas a servir una sopa Maruchan, no seas ingrato, amén. Vas a ir y, por ejemplo, cuando yo voy a yo amo a mi madre, porque mi madre cada que voy, y si un día usted me invita a comer, lo pongo sobre aviso. Mi comida favorita son las milanesas con espagueti, ¿ok? Para que sepa. Si sale con su Maruchan, no es cierto. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando llega alguien querido, especial, le hacemos algo que le guste, ahí investigamos, oye, ¿y qué le gusta al hermano? Pues al hermano, por ejemplo, a mi esposa le gustan los chiles en nogada. Entonces ya sé, por ejemplo, que si ella y yo salimos en plan de novios o algo, pues vamos por unos chilitos en nogada, algo así. Si está aquí conmigo. O sea, aderezar no nada más es preparar, sino preparar algo que especial. O sea, no es el simple hecho de preparar ahí maruchan o fritos o sabritones, no. Cuando aderezas, preparas lo mejor de lo mejor. ¿Por qué? Porque es para el Señor. Y el Señor nos adereza. Eso quiere decir que cuando el Señor prepara algo, lo hace bien. Por eso la exigencia, hay muchos que dicen, hermano Hugo, es que usted es muy exigente. Claro que sí, porque las cosas son para Dios y las cosas para Dios son de calidad. Las cosas para Dios se hacen bien hechas. Las cosas para Dios se hacen en orden. Porque si el Señor me adereza, lo justo es que yo cuando haga algo para Él, también lo haga bien. Si voy a predicar un mensaje de calidad, en oración, bien estudiado, bien preparado. Si voy a hacer una tarea, la voy a hacer de calidad. Si voy a servir por algo tan básico, por ejemplo, si esta semana me toca la limpieza en el templo, voy a trapear con Fabuloso del que huele mucho, los baños van a quedar bien limpios. Si vamos a traer la ven de la iglesia, yo he ido a iglesias donde las camionetas de la iglesia las traen bien sucias, bien mugrosas. ¿Qué es eso? No, la camioneta de la iglesia debe estar limpia, el templo debe estar limpio, la yarda del templo debe estar cortada. Amén, hermanos. ¿Por qué, hermano? Porque es para Dios. y sí o no que de repente va uno a las iglesias y las trocas bien sucias, los baños bien sucios, todo hay un desorden, ¿no, hermano? Cuando usted tenga su iglesia, cuando usted sea pastor, tenga todo de calidad. Hermana, si usted es maestra de escuela dominical, no deje ahí todos los recortes de las hojas, la plastilina, el material todo botado, no. Tenga su salón limpio, tenga su salón en orden. Amén, hermanos. Porque si el Señor adereza, nosotros debemos aderezar. Pero sigamos, porque ya vamos a acabar el tiempo. Y no es tarea para esta semana, sino para dentro de 15 días. Las exhortaciones en que habla Dios, referencias cruzadas. Por ejemplo, podemos ver versículos de apoyo. Vamos a hacer una dinámica rápidamente, ¿ok? Rápidamente. ¿Aquí no ha participado el hermano Luis Ponce? ¿Sí está ahí, hermano Luis? ¿Sí sirva su micrófono? Creo que no. Bueno, hermano Julián, ¿sí está ahí? Pastor, aquí estoy. Ok, Luis. Pastor, perdón. Excelente, no te preocupes, Luis. Por ejemplo, para Salmo 23, ¿qué otro capítulo de la Biblia te apoyarías para respaldarlo? ¿Qué otro capítulo de la Biblia habla de Dios como pastor? Que te venga a la mente. Bueno, no tanto como mi pastor, pero el Salmo 27, habla acerca de, igual de la confianza en Dios, porque el 23 habla de la confianza plena en Dios, pero también el 27, que dice que Jehová es mi luz y mi salvación. Por ejemplo, a ver quién me encuentra rápidamente un pasaje en la Biblia, aparte de Salmo 23, que hable de Dios como pastor. ¿Quién guste? Juan 17. A ver, léalo. Dice, bueno, más bien es Juan 10:11. Yo Adelante. soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Exactamente, ¿qué es eso? Una referencia. A la hora de estudiar un capítulo de la Biblia, busca textos que respalden lo que estás estudiando. Esas son las referencias cruzadas. Hermano Jerry Gaitán, otro pasaje, mijo, que hable del Señor como pastor. Ahorita en mente lo tengo, pero yo estaba viendo el pasaje que dice sobre la misericordia de Dios del Salmo 23. Ajá. Y me viene a la mente el versículo de Lamentaciones, que por las misericordias Por de de Jehová no hemos Jehová. sido consumidos.
no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hermano George, otro pasaje que hable del Señor como pastor, mijo. Yo, Juan 10:14. Léelo, por favor. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, Wow. y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Tremendo. Angelito Saleta, ¿tienes otro, mijo? Isaías 40:11 dice, como pastor apacentaré su rebaño, en su brazo llevaré los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Excelente. Entonces, ahí estamos haciendo un ejercicio dinámico de las referencias cruzadas. Obviamente, pues, vemos a Cristo en este pasaje. Por ejemplo, Moisés Palomo, mijo, aquí en Salmo 23, mijo, ¿en qué parte ves a Cristo? De una manera particular, así clara. En Salmo 23. Una de las maneras en que pues lo puedo ver ahí sí. Es aquel que pues es quien me ayuda, quien me fortalece. Amén. Y quien provee en mi hogar, por decirlo así. Amén, por ejemplo, excelente. En el versículo 3, confortará mi alma. Amén. Y en el versículo 1, pues obviamente dice Jehová es mi pastor, y luego dice, nada me faltará. Entonces, Él es quien provee y quien puede ayudarme en situaciones difíciles. Así es. Ahí tú ves a Cristo, excelente. Ahora, Mario Villanueva, ¿cuál es la enseñanza principal o la enseñanza central del capítulo 23 de Salmo? ¿Sí está Mario? Espero que sí esté. Si no, hermana Angélica Rodríguez, ¿cuál es la enseñanza, hermana Angélica, de Salmo 23? Para cerrar la idea. Bueno, pues que Dios nos cuida, que Amén. Dios está ahí para cuidarnos, que Dios está para guiarnos, que Dios no solamente nos cuida, dice, el 4 dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento, está para alentarnos. Wow. Dice el 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y algo eterno, dice, en la casa de Jehová moraré por largos días. Excelente. Ahora, con esto terminamos la clase. Escuchen con atención. ¿Ya vieron cómo hacer un resumen de un capítulo? Digan sí o callen para siempre. Amén, pastor. Sí. Excelente. Entonces, primero escogemos el capítulo, luego le ponemos el título, contenido, personajes, versículo elegido, palabras importantes, exhortaciones, referencias, donde vemos a Cristo, la enseñanza y la conclusión. Por ejemplo, aquí seleccioné un capítulo, Lucas 15. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Primero, al menos vamos a leerlo ¿cuántas veces? 5 veces. Excelente. Por ejemplo, aquí lo titulamos Perdido y Encontrado. ¿Cuál es el contenido? Este capítulo tiene 3 palabras: la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido. ¿Quiénes son los personajes principales? El pastor y la oveja, la mujer y la moneda, y el padre y el hijo. ¿Cuál es el versículo escogido? Lucas 15:17. ¿Cuáles son las palabras claves? Perdido, y obviamente si estaba perdido, encontrado, ¿verdad? ¿Cuáles son los retos, verdad? ¿Qué quiere decir este versículo al hablar? Las referencias, donde vemos a Cristo y las enseñanzas. ¿Sí está aquí conmigo? Entonces, con eso en mente, con ese esqueletito que les acabo de dar, en 15 días, óigalo bien, no la semana que viene, no, sino de esta semana a la otra. Ahí le va, le voy a decir la fecha de entrega, ¿ok? Ahí le va. A ver, ya vamos a febrero. Por ejemplo, el lunes 30. El 13 de febrero, previo al amor y la amistad. Qué padre. Amén. Previo al amor y la amistad. El 13 de febrero, que el amor y la amistad se deben celebrar diario, no una fecha nomás, ¿verdad? Pero bueno, eso es otra enseñanza aparte. Pero bueno, fecha límite de entrega, 13 de febrero. Si lo puede hacer antes, hágalo antes, ¿verdad? Pero la fecha límite de entrega es el 13. ¿Qué voy a hacer, hermano Hugo? Agarro un capítulo. Hermano Hugo, ¿qué capítulo? El que quieras. ¿Y qué hago? Ya sabes, te acabo de enseñar.
El resumen es lo que debes hacer. Puedes hacerlo a máquina, puedes hacerlo escrito, no hay un límite, pero el chiste es que te enseñes a hacer resúmenes de capítulo. Ya te enseñé cómo hacer devocionales y ahorita te acabo de enseñar cómo hacer un resumen de capítulo. ¿Ok? Bueno, espero que haya sido bendición. Descansen, procuramos acabar a un tiempo prudente y bueno, gracias al Señor. Qué bendición, ya lo imprimió mi hermano, qué bendición. ¿Quedó claro, hermano? Sí quedó claro. Con todo respeto, ¿hay alguna duda? Con todo gusto la aclaramos sobre la tarea. ¿Quedó claro? Levante su pulgar si quedó claro. Amén, excelente. Pues bueno, vamos a orar para despedir. Le voy a pedir... Pastor, Dígame, hermana, dígame. pastor, disculpe, usted nos habló de una carpeta que todos deberíamos tener. Esa carpetita, o sea, para darle uso. Sí, mija, mira, de hecho es una libreta. Ajá. Acuérdense que les dije que era una libretita tipo Waldos, o sea, no de $1, o sea, no tienes que gastar mucho, pero esta te va a ayudar en tus resúmenes, ¿ok? Y todo estudiante debe tenerla. Yo no sé si la compró o no. ¿Alguien la compró? Enséñame. Ah, excelente, mire, la tienen. Excelente, excelente, excelente. Le va a ayudar, créame que le va a ayudar. Mire, la hermana Betty me copió en el diseño. Qué bendición. Hermano, el hermano Kenny, muy elegante su libreta, el hermano Kenny con su león. Amén. Pero bueno, como no hay dudas, como no hay preguntas, pues bueno, ya nos vamos a cenar. Amén. Vamos a cenar. Yo como soy diabético, ya nada más es puro yogur griego con café, ni modo. Eso me pasa por tragón, pero bueno, que Dios me guarde. Le voy a pedir a mi hermana Karen Bautista que nos despide en oración y ahorita mando al grupo el devocional, digo, la clase ya grabada. Que Dios los bendiga, que tengan buena noche. Adelante, Karen. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, mi Dios, por esta tarde de clase que tú nos has dado. Gracias por usar al pastor Hugo para impartirnos en esta clase, Señor, y poder aprender y aplicar estos métodos en los estudios de la Biblia. Mi Dios, te pido que bendigas a cada uno de los hermanos que están aquí y bendigas al pastor Hugo y ayúdanos en lo que restan de la noche. Te dejo en tus benditas manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Recuerden, la próxima semana no hay tarea hasta dentro de 15 días, ¿ok? Pero sí hay clase la próxima semana. Que Dios los bendiga. Amén, pastor. Amén, pastor. Dios le bendiga. Hasta luego. Pastor, gracias. Hasta luego. Dios le bendiga, pastor. Ven a saludar. Diles adiós. Adiós. Jocabe. Hasta- Hola. Los ojitos. Jocabe. Nos vemos.